Pues la novelista y mi Miss de narrativa, Beatriz Rivas, porque ella es mi maestra de narrativa, así es que, ¿Verdad? y este es mi libro favorito Oh, ¿y ¿Qué además. tal es un buen alumno, el Doc? Muy bueno. Cuando- Siempre llega así apenas, ¿Rayando? pero llega, muy buenos textos, o sea que sí se merece estrellita. Te lo hubiera puesto hoy, mira. Ya. Pero esta, y vienes contando, pues no sé, Beatriz, yo la conocí como periodista y era mi jefa también, ella era Milenio. editora de Milenio Revista. ¿Y de qué Exacto. escribías, Doc? Yo hacía los horóscopos de los políticos. Ok. Y luego me salía que su color de la suerte era el gris rata, por ejemplo. Por ejemplo. De pura casualidad. De pura casualidad, ¿no? Pero entonces, pero finalmente, después acabé en un taller porque ella empezó a escribir y pues nos fue dando sorpresas. Y a mí la más agradable fue para mí, yo creo que esta novela. Viento Amargo, que ahora se reedita en colección de bolsillo. Esta es la original. Esta es la original. Del 2006 y acaba de salir esta que está en bolsillo, es más barata para que la puedan comprar y la verdad creo que sí es una de mis novelas favoritas porque es una historia, ¿Random House? sí, exactamente, Penguin Random House. Oye, algo que leí de ti, Beatriz, que me llamó muchísimo la atención, que dejaste el periodismo porque dejaste de querer ser objetiva para contar mentiras. Eso suena soñador y suena bonito, suena... nunca había oído semejante frase. ¿Es tuya? ¿Esa es la verdad? ¿Así es? A mí Es lo la que me verdad. pasaba, yo trabajé muchos años con Gutiérrez Vivo, con Pepe Cárdenas, con Adela Micha, con un chorro incluso con Jorge Castañez, Relaciones Exteriores en prensa, y a mí lo que me pasa es que no puedo nada más describir lo que estoy viendo. El día a día. Tengo que objetivo. inventar cosas, Ok. me da por inventar. Entonces yo creo que un periodista que inventa es pésimo periodista. Totalmente. Entonces Pero un dije, bueno, escritor que inventa pero un es muy escritor que creativo. exactamente. Entonces a mí me da por contar mentiras. Yo siempre le digo, cuando doy conferencias con niños, les digo, imagínense qué maravilla. A ustedes les dicen no hay que mentir y a mí me pagan por mentir. De eso porque vivo. además decirle a los niños un cuento, pues es un cuento no es verdad, es eso, es un cuento. Exacto. Luego entonces hay inmersas muchas mentiras bonitas, de las que gozas, de las que disfrutas, de las que imaginas, ¿no? Exacto. Y además yo creo que, por ejemplo, una buena manera de llevar la historia a los lectores y a la gente que no le gusta tal vez leer un ensayo muy preciso de historia, es la novela histórica. Y esto es una novela, digamos, histórica, porque el personaje es Napoleón Bonaparte, pero es solo una etapa de su vida cuando él ya está derrotado y lo mandan los ingleses a Santa Elena. Cuando ya está exiliado. Cuando ya está exiliado, ya es un hombre viejo, que Así cuando es. leí viejo ¿Qué tenía edad casi tenía? menos de 50 No años. me digas. Sí, por No, eso. Bueno, pero si eran viejos en aquella Pero época. además ya estaba muy enfermo, ya estaba muy traqueteado por la próximo. guerra, tanta batalla. Claro, y además muy traumado, pues de haber sido casi el dueño del mundo, de pronto era prisionero en Santa Elena. Imagínate. Y conoce una niña de 14 años inglesa que se llama Miss Betsy Balcom. Es la que lo va a entrevistar, que le toca la puerta y llega y empieza a merodear por ahí por su casa. Exacto, es una niña de 14 Y años que le dicen que no puede entrar, que porque no recibe a nadie. Ah, claro, ¿no? y es el emperador. Y ella, como es Exacto. una niña, dice, a mí qué me importa. Claro, que no importa, claro. Y se convierte en su mejor amiga, ¿por qué? Porque ella, pues ni sabe bien quién es, Ni le importa. ni le habla de usted, y le hace todas las preguntas que se le ocurre ¡Qué hacerle. divino! Y entonces Napoleón ve en ella como agua clara, como agua transparente, como un respiro, como un lugar de paz. Y casi una vez a la semana ella lo visita y platican de mil cosas. Entonces la novela está dividida, de hecho, en varios capítulos por temas. Su plática sobre el amor, su plática sobre la guerra, su plática sobre... Porque la verdad es que Napoleón era un genio. Hay quienes lo odian y quienes lo aman. Es así como muy... Yo lo amo, lo he Yo- seguido Yo también. Napoleón para mí es a través era un de hombre muchas muy historias. inteligente, claro Muy que era muy manipulador, era misógino, pero bueno, en esa época digamos que así eran casi todos, y sin embargo adoraba a las mujeres, o sea, a Josefina le perdonaba No, todas bueno, sus todo le perdonó. locuras y sus infidelidades. Entonces esta novela retrata, digamos que solo 6 meses de la vida de Napoleón en Santa Elena y sus conversaciones con Con Miss esta Betsy y niña. su relación de amistad tan especial. Con ella. ¿Nunca Con se ella. enamoró? Yo no encontré, yo quería que se enamoraran. De hecho, yo hasta quería que hubiera una relación, una escena Oh. erótica entre los dos.
No les voy a decir si la hay o no la hay para que la lean, pero sí qué tuve que padre. basarme en hechos históricos. Leí más de 43 libros, ensayos sobre la vida de estos dos personajes, y de hecho Miss Betsy Balcom, que sí existió, eso sí es histórico, Sí, claro. escribió un libro sobre su vida, sobre su relación con Napoleón Bonaparte, muchos años después. Y de hecho hay por ahí un grabado que se hizo de una plática del exilio, de una plática entre Napoleón y ella? Betsy en y hay un grabado que no recuerdo si es posterior, si se hizo posteriormente a partir del libro o se hizo en la época. Pero lo que sí es muy interesante es que de todo esto, la niña, que además de ser muy inteligente, pues es de verdad, como dice Beatriz, el remanso, ¿no? En un espacio donde él puede ser otra persona. Sí, además donde no era- le interesa quedar bien con nadie Exacto. ni Y mostrarse además tal era como es. traviesa, ¿eh? Entonces lo ponía a jugar, de repente le decía, quiero que tú seas el ogro, y la perseguía por la casa y él se paraba así los pelos y se Imagínate, disfrazaba Napoleón. persiguiendo a esta niña de 14 años. Entonces eso yo creo que ella le dio vida a Napoleón. Sí, o sea, por bueno, Napoleón supuesto. muere en Pues sí. Santa Elena, pero creo que ella le inyectó vida. Bueno, pero Qué para seguir bonita hablando de novela. esta historia, nos estaba Que es platicando. bestseller. Sí. ¿Cuántas ediciones lleva este? Híjole, no sé, pero varias. ¿eh? Varias, sí. De hecho, primero lo sacan así y si tiene éxito el sacan libro, de después lo bolsillo. sacan en de bolsillo. Y ahora estamos celebrando la edición de bolsillo. Exactamente. Oye, qué O sea, maravilla. está recién salido del horno esta edición. Pues va a seguir el éxito. Y Bestseller, más no cualquier cuando libro. nos platique todo lo que le hacía la niña a Napoleón para... Ya, pero que ya no nos platique, porque entonces Sí. ya no la van a querer No, leer. falta todavía, no nos ha dicho muchas cosas. A ¿no? ver. No, pues les voy a leer esto rápido. A ver. No me tardo ni 3 horas. Sí. Una adolescente de mirada curiosa, ojos de gato, irreverente con el emperador, juguetona, divertida, sensible, inteligente y hasta petulante. Sabía obtener lo mejor de él porque era la única capaz de hacerlo sonreír cotidianamente. Su edad le permitía ignorar el protocolo, romper las formas ante el hombre que había cambiado el destino de Europa. Era también la única que se atrevía a contradecirlo y lo hacía con una fresca naturalidad que el emperador agradecía. Eso le divertía. Lo distraía de su prisión en forma de isla, en forma de exilio. Ella de repente llegaba y le preguntaba, a ver, ¿por qué perdiste en Waterloo? Eso, evidentemente nadie se atrevía a preguntárselo. bueno, Los imagínate. generales franceses que habían ido con él a Santa Elena no le podían hablar si él no les hablaba antes. Y había todo un protocolo, y en cambio ella de repente llegaban y tocaba la puerta, se metía a su recámara, aunque el emperador se estuviera peinando, y le decía, ¿por qué perdiste en Waterloo? Y entonces viene todo ese capítulo. O le decía, bueno, ¿y tú te enamoraste alguna vez? Entonces le contaba todos los amores, su amor con Josefina, lo que pensaba del papel de las mujeres, y así con todos Con todos los temas que va explorando la Exactamente. niña y le va preguntando, es la mejor entrevistadora de Napoleón. Pero por supuesto. Y además, lo más interesante de la novela es que nos lo va narrando como si fuera una película. Y entonces parece atrapa de me inmediato. parece que nos vamos rapidísimo porque nos va a decir, aquí podríamos tomar las escenas de época para dar la ambientación, pero como no se trata de eso, vámonos a esto. Y entonces empieza como si nos llevara como en una cámara cinematográfica por todas las escenas importantes de esta relación de 6 meses de esta niña con Napoleón. Es que así me pasó cuando yo investigué, porque ya les decía que leí 42 libros para poder escribir esta novela. De repente decía, esto es para una escena, y la veía. O sea, yo antes de escribir empiezo a ver las cosas y entonces ya las escribo. Entonces es como si mi mirada fuera una cámara. Entonces casi describo que empieza con una toma cerrada de Miss Betsy y se va abriendo hasta ver las manos de ella o Napoleón al lado. Entonces, yo creo que es una novela que aunque tiene mucha historia y es pues el 90% es cierto lo que pasa, es una novela muy ligera, que se deja leer, que es una novela rica, a gusto. Lo platica el doctor Volás, que le platicas tú, pero qué difícil es hacer una historia en cuántas páginas que te atrape y que te vaya llevando de la mano, como bien lo dices, como si estuvieras viendo una cinta cinematográfica y que vas imaginándote cada una de las escenas y cómo se mete a su casa y cómo le pregunta y cómo juega con él, como lo acabas de describir.
no es fácil. Es que yo creo que ayuda toda mucho. esa narrativa, ¿no? Ayuda mucho la investigación. Sí, Después de claro. leer, deja 40, ya 3, 4 libros de Napoleón, el personaje te va hablando. Y además tuve la fortuna de poder ir a París. Encontré un libro que se llamaba El París de Napoleón y Josefina. Y en ese libro venía todas las calles por las que habían pasado, la casa en la que habían vivido, dónde se compraba sus sombreros, su capa, sus espadas. Entonces fui recorriendo París con ese libro. Y además fui al Museo del Ejército, que está al ladito de los inválidos, bueno, además de los inválidos, al ladito de los inválidos, y hay muchísimas cosas de Napoleón, su neceser, sus vajillas, su cama de campaña, sus capas, su sombrero tricornio, y está, que yo no sabía, yo había ido a ese museo ni me había fijado, porque en ese momento pues Napoleón no era tanto de mi interés, está la habitación en la que él muere en Santa Elena. Ahí la copiaron, igualita, el mismo tapiz, el mismo cuadro de su hijo que tenía colgado, su pijama como la había dejado en una silla antes de morir. Entonces, ¡Ay, ver todo qué eso maravilla! sí alimenta mucho para las novelas. Sí, bueno, ¿no? por supuesto. O sea, haber estado ahí, casi hubiera podido tocar la cama donde muere Napoleón, que estaba en el Museo del Ejército. A quien le interesa Napoleón, personaje. vaya Y a ese hablas museo. de su familia, hablas de su mamá, de su todo, papá, de todo. los hermanos, los intereses. Bueno, es que era Yo creo que una familia incluso tremenda, para ¿no? la gente, para los chavos de prepa que estén estudiando este Claro. periodo de verdad, porque aunque son 6 meses de Napoleón en Santa Elena y su relación con Miss Betsy, cada vez que Miss Betsy le hace preguntas, él se va a su pasado y efectivamente le pregunta, bueno, ¿y cómo era tu mamá? ¿Y cómo era tu papá? Y cómo eran en tu casa y qué se acostumbraba a hacer y qué estudiaste. Entonces viene realmente toda la historia de Napoleón condensada en estas páginas en forma de novela Qué y maravilla. todo su pensamiento, toda su ideología, su pensamiento político, sus propuestas, cómo manejaba la prensa. O sea, Napoleón iba a las batallas y él regresaba y él redactaba la parte, El informe. Wow. Claro, porque El boletín el boletín de informativo, prensa sí. lo redactaba él. Sí. Para hacerse ver todavía más glorioso y más ganador de lo que había sido en realidad, aunque era un gran estratega militar. Que a la gente bajita como él le pegaba mucho justamente a su ego, la estatura, y entonces se desenvolvía de otra manera para demostrar que Exacto. la estatura no tenía nada que ver, sino que él era más Él grande, era grande, que eso, ¿no? exacto, más grande que La su grandeza. 1,58 me parece Sí, que medía. Imagínate, para un hombre, bueno. No, que me encanta. Bueno, a por mí. eso su sombrero Sí, claro. que le daba unos Le buenos- ayudaba. Le ayudaba. Sí. Y si hubiera conocido a las drag queens, se pone tacones. Ay, pues no, seguro. Y también nos platica por qué le perdonaba las infidelidades a... También. Oy, Viene todo oye, un está- no, capítulo bueno, de no su me lo había- relación amorosa y erótica con Josefina. Wow, que fue así Entonces, como medio todo medio lo que nos vamos a perversa, poner. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Y con sus otras amantes, sus otras su hijo, amantes, bueno, bueno. todos sus 2 hijos. O sea, realmente es como No una, hay que perder. una muy buena historia de Napoleón, de su vida y sobre todo de su filosofía y su ideología. Betty- Y en una conversación, en algo así muy ligero, mientras vemos que se están tomando café o vino, que se persiguen por los jardines, que ella le hace bromas a Napoleón, casi le pica la panza, de verdad, era una relación impresionante, ¿no? Y real, o sea, de veras está basada, esa En parte datos. sobre todo en el libro que ella escribe después, que se llama To Befriend an Emperor. Cuenta su historia, su relación con Napoleón Bonaparte. Tu taller literario, del cual el doctor Volarsky es tu alumno, cualquiera puede entrar, hay requisitos, hay fechas. Puede entrar hay- cualquiera que ya sepa escribir, o sea, Ok. no es empezamos a de ver que ese sujeto, a que- ver, vemos verosimilitud, vemos construcción de personajes, vemos narrativa, en qué voz hablar, cómo combinar los tiempos narrativos, cómo construir escenarios y ambientes, pero básicamente se hace en la práctica, van llevando cada quien su novela y se va corrigiendo ahí entre todos. Y- Ya y- llevamos 10 años y ya hay varias, pero a ver, varias sí. novelas publicadas. Lo Nada que más tiene este taller es que ha sido muy productivo porque la gente acaba publicando y acaba publicando Qué buenas maravilla. novelas. Pues Oye, en los últimos Beatriz, y 6 meses ha habido 3 o 4 novelas la publicadas. gente que quiera entrar al taller, ¿dónde puede ver los requisitos? ¿Dónde se No, pues se inscribe? tiene que formar porque si no hay lugar. ¿Sí? Ahí Supongo. tenemos lista de espera, pero me pueden mandar un inbox por Facebook y o los pongo en la lista o les doy también. Hay muchos talleres cercanos y de gente querida y de gente muy buena a los que pueden también entrar. Qué maravilla. ¿Y ya estás escribiendo tu novela, mi Ya, querido ya, doctor? estoy atorado, pero ahí vamos, No, hombre, va muy adelantado y es bueno, ¿eh? Ahí vamos. Y además,
ya sale su próxima novela. Ah, claro. La entregué hace 2 semanas, se llama Jamás Nadie, Ok. y en septiembre va a estar ya en librerías. También en Random House, en la misma... También en Alfaguara. En Alfaguara. 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 Oye, pues, ¿no las traes? No, claro. ¿De Si qué? me invitan, ¿Podemos tener yo un adelanto del feliz. nombre? ¿Ya lo tienes? Sí, se llama Jamás Nadie. Jamás nada. Y es sobre migración, racismo e intolerancia, con la excusa del genocidio de chinos en México en 1911. Qué interesante. Va a estar... Nos quejamos mucho de que en Estados Unidos nos maltratan odian, nos como maltratan. inmigrantes. No, bueno, aquí- y nosotros somos No, no. profundamente racistas y clasistas. Pero Muy. mucho, mucho. Entonces, esta novela es lo que retrata. No ¿no? nos Es un queremos- poco una autocrítica hacia... Claro, pues, no nos queremos ver en ese espejo y Exactamente. somos peor que peor, muchos. peor que exacto. Así es. Muchas gracias, Beatriz. Qué interesante plática. Gracias, qué gracias a maravilloso libro. Y ¿Ya ya lo te leíste, hemos- Doc? Sí, Por no, de supuesto. hecho es mi favorita, mi novela Ok. favorita. Y además me gusta mucho porque es eso, ir como si te fuera contando una película, ¿no? Porque como lo va manejando como si fuera una cámara, entonces te va metiendo en las habitaciones así como si llevaras una cámara. Entonces te vas asomando y vas saludando, casi saludas a Napoleón, luego a la niña, luego a los generales que andaban por ahí, etcétera. Todo va pasando como si lo platica tan sencillo que te vas metiendo en el exilio de Napoleón, que además, después de ser el hombre más poderoso, su interlocutora es una niña, ¿no? Que No, eso es y tal vez vivía en lo unas que- condiciones terribles, o sea, y tenía que poner su cama, las patas de la cama en cubetas, con agua para que no se subieran las ratas. O sea, después de haber vivido No, bueno. pues en palacios, ¿no? Y haber Claro. sido el gran emperador de Claro. Francia y muchos otros países. Ouch, qué, Entonces, eso qué es historia. No, bueno, hay que leerla. Yo me la voy a devorar porque me lo vas a... este es Sí, mi claro, número. claro. Y nos la va a dedicar Claro, también. no, de ninguna manera. Muchas gracias, mi querida Beatriz. Bueno, Gracias por pues estar de con verdad, nosotros. gracias por venir. Y Regresa pronto, de verdad, insisto, pronto. yo tenía que presentar porque esta de verdad sí es una novela que me gusta mucho y pues esta es la oportunidad de que la lea mucha gente porque está en las ediciones de bolsillo, que es más barata y y ya son tirajes mucho mayores. Así es. Muchas Bueno, gracias. Gracias por venir.